Como mencionaba Yuli, ya vamos a ver en esta ocasión lo que vendría a ser la importancia de las conexiones en el cálculo de las estructuras de acero. ¿Ya? ¿Por qué consideramos o por qué considero que este tema en particular es importante para el tema del diseño del acero? Es porque muchas veces nosotros cuando salimos de la universidad o empezamos a hacer cálculos estructurales, pues comenzamos con estructuras de concreto. Y pues en las estructuras de concreto nosotros tenemos conexiones prácticamente en el 95% de los casos conexiones rígidas, ¿no? Tenemos un solo tipo de conexión. Sin embargo, en las estructuras metálicas, pues vamos a tener tres tipos de conexiones, ¿no? Que se vendrían a ser las conexiones rígidas, las semirrígidas y las conexiones flexibles o liberadas, ¿no? O libres. Y de eso es lo que vamos a tratar ahora, ¿ya? Entonces, para hablar sobre la importancia de las conexiones, primero, como les mencionaba, debemos ver qué tipo de conexiones existen, qué tipo de conexiones vamos a utilizar durante el cálculo de las estructuras metálicas, ¿no? En este caso, el primer punto que vamos a tocar son las conexiones rígidas o la conexión rígida, ¿ya? Es una conexión que va a restringir el movimiento relativo entre los elementos conectados, ¿no? Básicamente va a restringir el movimiento y nos va a dar un ángulo de 90 grados entre las conexiones de las vigas y las columnas, en este caso, o viga a viga, o de repente, no sé, pues empalmes, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Las conexiones rígidas. Generalmente, cuando les comentaba, nosotros diseñamos estructuras en acero, pues todas las conexiones con las que trabajamos son conexiones rígidas, ¿no? O bueno, la gran mayoría, como decía, ¿no? Entonces, estas conexiones rígidas van a prevenir, eh, esto, por favor, van a prevenir la rotación de la conexión netamente, ¿no? Se va a generar siempre un ángulo de 90 grados, como vemos aquí, ¿ya? Va a permitir la transmisión de momentos y cortantes. Bueno, el cortante lo va a transmitir los tipos de conexiones, ¿no? Pero en este caso, las conexiones rígidas su principal característica es porque transmite los momentos, ¿no? Transmite los momentos que se generan en la, en la viga, en este caso, en el caso de la imagen, y esos momentos pues son transmitidos a la columna. Va a proporcionar una continuidad funcional en la estructura, ¿ya? Y va a rigidizar y evitar deformaciones en el nudo, ¿no? Vamos a tener, justo como estamos viendo en la imagen, ¿no? La conexión rígida, para que genere todos estos beneficios, estas características en una estructura metálica, es porque necesita conectar o requiere conectar, ¿ya? Requiere conectar, ¿qué cosa? Primero es el alma de la viga, el alma del perfil, ¿ya? Y requiere conectar las alas del perfil, ¿ya? Generalmente en las estructuras metálicas, pues el ala es el que transmite el momento y el alma es el que transmite las fuerzas cortantes, ¿no? Entonces, si nosotros generamos una conexión donde estamos garantizando la continuidad del momento de los esfuerzos mediante la conexión de las alas, ¿no? Mediante la conexión de las alas estamos pues garantizando ya digamos, una estructura o una conexión rígida, ¿no? Lo mismo sucede con el alma de la estructura, ¿no? Ahora, esta conexión puede ser empernada, puede ser soldada, ¿no? Va a depender de cuáles sean las facilidades que nosotros tengamos en el proyecto. Por ejemplo, si estamos trabajando en una zona donde se puede soldar, pues no hay ningún problema, pero generalmente, pues las estructuras metálicas se realizan en zonas donde vas a necesitar grupos electrógenos, entre otras cosas, ¿no? Entonces, lo ideal en este caso, pues, es llevar las estructuras, ya fabricadas en su gran mayoría para que en el proyecto puedas empernarlas
y el trabajo de montaje o el trabajo de construcción sea mucho más rápido, ¿no? Entonces, en el primer punto tenemos estas conexiones rígidas, ¿ya? Luego tenemos las conexiones semirrígidas. Estas conexiones semirrígidas, pues, no nos van a dar exactamente un ángulo de 90 grados, nos van a dar un poco mayor, un ángulo un poco mayor que es 90 grados más el ángulo de giro que se está generando en la columna, ¿ya? O en la viga, perdón, en este caso, ¿no? Y esta conexión es un intermedio, digamos, entre lo que sería un empotramiento perfecto, que es la viga, la conexión rígida, y lo que sería una conexión articulada, ¿no? Entonces, va a ser más flexible que las conexiones rígidas, ¿ya? Va a ser más flexible que las conexiones rígidas y va a ser más resistente que las conexiones articuladas, ¿no? Porque como decía, bueno, ahorita vamos a ver las conexiones articuladas que son simplemente para cargas de cortantes y no soportan momento de ningún tipo, ¿no? Entonces, generalmente, digamos, en el tema de cálculos, en el cálculo preliminar, lo que solemos hacer es conexiones rígidas y conexiones articuladas. Posteriormente, para momento de hacer las revisiones, etcétera, cuando estás realizando el cálculo de la conexión, ahí puedes determinar, digamos, los radios de giro, etcétera, pues y esos valores puedes aplicarlos al modelamiento de la estructura, ¿no? Pero en principio, esa es la idea, ¿ya? Las conexiones semirrígidas. Y por último, el tema de la conexión articulada. Como pueden ver, la conexión articulada este, solo conecta el alma de la viga o el alma del perfil, ¿ya? Entonces, esta conexión articulada o unión simple solo va a trabajar con con fuerzas cortantes. En ningún momento va a trabajar con momentos, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que la conexión no absorba un momento de ningún tipo, ¿no? Eso no es lo que quiere decir. O sea, lo que sucede es que digamos, debido a la naturaleza de la conexión, lo que se hace es despreciar el posible momento que le podría generar a la estructura que lo está soportando, ¿no? En este caso, a la viga que lo está soportando o a la columna que lo está soportando, ¿no? Entonces, esa es la idea de la conexión articulada, ¿ya? Como repasando, tenemos la unión rígida, 90 grados, la unión semirrígida, que es 90 más el ángulo de rotación que pueda tener la viga, y la conexión simple, que tiene una rotación completa, ¿no? O sea, no tiene ningún tipo de restricción al, a momentos. Entonces, nosotros podríamos decir que la conexión rígida o la unión rígida es cuando conectamos el alma de la estructura y el ala de la estructura. La unión semirrígida es que cuando conectamos, por ejemplo, una de las alas y conectamos el alma, y la unión simple es cuando simplemente conectamos el ala de los perfiles metálicos, ¿no? En otras palabras, pues si nosotros, digamos, por ahora aplicamos en una soldadura completa en todos los bordes del perfil, estaríamos obteniendo una conexión rígida. Ahora, eso es en principio, eso es en teoría, en la mayoría de los casos, en los que nosotros sí o sí vamos a tener, no se nos va a presentar esto, ¿no? Que es la unión rígida cuando conectemos el alma, la unión semirrígida cuando conectemos, perdón, la unión rígida, ambas alas, la unión semirrígida, una de las alas, y la unión simple, solo el perfil. Pero en realidad, pues cuando uno va a realizar el cálculo como tal, no necesariamente por realizar por aplicar soldadura significa que las conexiones necesariamente van a ser rígidas, ¿ya? No por aplicar soldadura van a ser rígidas. ¿Por qué? Porque al final existe, existe una rigidez en el nudo, ¿no? Existe una rigidez que se genera en el nudo entre los dos perfiles que nosotros estemos manejando, ya sea entre, no sé, pues vigas o entre las mismas columnas, etcétera, ¿no? Entonces, este, este nudo o el valor de este nudo, ya la rigidez de este nudo la determinan pues los dos perfiles que se están utilizando, ¿no? En este caso, los dos perfiles que estamos marcando aquí, ¿ya? Entonces,
En este caso, nosotros tenemos una columna, por ejemplo, de una gran dimensión versus un perfil canal C, ¿ya? Un perfil tipo C, tipo canal, que tiene menores dimensiones, menor inercia y todo ello, ¿no? Entonces, al realizar esta conexión, al realizar una conexión que aparentemente es una conexión empotrada, en realidad nosotros eh, al meterlo a un software de elementos finitos o al hacer un análisis manual, vamos a determinar que no es una conexión articulada, perdón, rígida, sino es una conexión articulada, ¿no? ¿Por qué? Por el tema de la conexión, de la resistencia, de la rigidez del nudo, ¿no? Entonces, este es un tema muy importante porque el tema de las conexiones, el tipo de conexión que nosotros utilicemos entre los perfiles metálicos, va a afectar, en gran medida, va a afectar al cálculo estructural de toda la edificación que nosotros estemos realizando. Porque nosotros podemos tener la intención de generar conexiones rígidas, pero no necesariamente al momento de realizar la conexión como tal, vamos a generar una conexión rígida. O de repente queremos hacer una conexión netamente a corte, perdón, en este caso articular. Y a la hora de hacer el cálculo o realizar la conexión, no estoy generando una conexión articulada. Entonces, cada una de esos análisis, de esos criterios que nosotros utilicemos, van a afectar directamente al cálculo estructural de la nave en sí, de la nave o de la estructura que estemos diseñando, ¿no? Entonces, la unión rígida es cuando se lleva entre el 0 y el 20% de la capacidad del nudo. La unión semirrígida es cuando se lleva del 20% al 90% de la capacidad del nudo. Y perdón, acá había un error, es al revés, ya, perdón. ¿Cómo borro esto? Acá, uy, ya, perdón, esto es al revés, ya, esto sí. La conexión rígida es mayor o igual a 90 grados, 90%, ya, la conexión semirrígida es de 20 a 90 de la capacidad del nudo, y la unión simple que es de 0 a 20, o la unión articulada que es de 0 a 20, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener en consideración, ¿no? Para no afectar posteriormente al diseño que nosotros hemos realizado, ¿ya? Entonces, para el tema del modelamiento estructural, cómo lo vamos a realizar o cómo lo vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un modelo o un plano en 3D de un track shop, en este caso, ya, de una estructura metálica que se tiene que trasladar. Bueno, en principio obviamente se calcula primero y posteriormente se plantea las dimensiones de los perfiles, etcétera. Pero en este caso, para que lo podamos validar, lo podamos ver, ¿no? Entonces, esa estructura propiamente dicha, lo que nosotros vamos a hacer es plasmarla en el software, ¿no? El software al final no piensa, ¿no? El software lo que hace es recibir la información que nosotros le estamos brindando, y esa información va a arrojar un input, ¿no? Perdón, va a arrojar un output, ¿no? En función de un input va a arrojar un output, ¿no? Entonces, se hace el modelamiento de la estructura, ¿ya? Pero el modelamiento de la estructura eh, o sea, al realizar el modelamiento de la estructura es donde tenemos que tener bastante cuidado de qué características o qué valores o qué tipo de información le brindamos al software, ¿no? En este caso, por ejemplo, estamos viendo netamente el apoyo de un perfil X, ¿no? De un perfil X de la estructura, ¿ya? Ese apoyo del perfil X, ustedes pueden ver que se encuentra empotrado en un sentido y se encuentra liberado en otro sentido, ¿no? ¿Eso a qué se debe? Se debe a que el eje mayor, o en el caso de vigas metálicas en los apoyos, en los baseplate, ya, eh, el lado fuerte de la viga, o sea, la dirección del alma, es el que te va a generar en el empotramiento. Pero el lado de las alas
el lado de las alas es muy difícil de lograr un empotramiento. Entonces, como es muy complicado lograr el empotramiento, nosotros no podemos idealizarlo como si fuesen una estructura empotrada en dos dimensiones, ¿no? Sino que, perdón, en dos ejes, ¿no? Sino que el eje principal de la viga recibe el empotramiento y el eje secundario, o sea, el eje transversal de la viga o el perfil, se libera. Y al final, pues ese lado trabaja simplemente a cortante y el lado principal trabaja a momentos, ¿no? Entonces de ahí viene el tema de las restricciones. Las restricciones, lo que se hace, pues, todo lo que es traslado o tema de momentos, y luego el tema de rotaciones, ¿no? Perdón, corte y rotaciones, ¿no? Entonces, restringimos las rotaciones en el eje X y en el eje Z, y dejamos, perdón, en el eje Y y en el eje Z, y dejamos libre la rotación en el eje X, ¿no? Pero esto va a depender de la orientación del perfil, ¿no? En algunos otros casos, pues, simplemente trabajaremos con una viga o un perfil netamente apoyado, o trabajaremos de repente con todas las restricciones, ¿no? En el caso de elementos tubulares o estructuras, perfiles tubulares, en ese caso sí podemos generar un empotramiento perfecto. Entonces ahí sí tendríamos habilitado, pues, todas las restricciones que en el punto, ¿no? Otra manera en la que se puede generar esto, pues, es dejas esta estructura completamente rígida, pero a la estructura que viene de arriba o al perfil que se une a la conexión, le generamos los relays, ¿no? Y al generarle los relays, pues también podemos lograr, digamos, el mismo resultado. Pero es mucho más práctico, pues, realizarlo en el tema netamente de la restricción, ¿ya? Entonces, ese es un punto que tenemos, que es bastante importante, ¿no? En algunas otras ocasiones nosotros nos vamos a ver en la obligación, digamos, de que no vamos a trabajar con un empotramiento en ningún sentido, simplemente conexiones liberadas, ¿no? Pero aquí tenemos, por ejemplo, el caso de ese modelo estructural como tal, donde hemos liberado el momento en este sentido, ¿no? El momento que viene así, ¿no? Perpendicular a esto, ¿ya? Entonces, en este caso, estamos viendo, si ustedes se pueden fijar aquí, de repente no están muy familiarizados, tal vez sí, ¿ya? Espérenme. No, como pueden ver, estos elementos o estas estructuras, estos pernos de anclaje, ¿ya? Van a la parte externa del perfil. Y al ir a la parte externa del perfil, pues lo que ahí precisamente es donde se está generando el empotramiento de la estructura, ¿no? Cuando venga el momento, en este sentido, digamos, en este sentido, pues va a trabajar estos cuatro, perdón, estos cinco pernos de anclaje, y en el momento que se inviertan los momentos o que se inviertan los esfuerzos, van a trabajar los otros cinco pernos de anclaje. Pero sin embargo, como digo, o sea, la rigidez de este elemento, la rigidez de esta estructura, pues no es suficiente como para decir que el otro sentido, en este caso, que sería el sentido X, ¿no? Que en ese sentido vaya a soportar algún tipo de momento. Siempre va a tener va a generar cierta liberación, y no vamos a lograr, digamos, realizar una conexión que satisfaga el modelo, ¿no? Entonces, siempre tiene que haber eh, tiene que conversar el modelo que nosotros estamos detallando, o sea, que estamos colocando en el software de cálculo, versus lo que estamos planteando en el tema de las conexiones o lo que estamos planteando en el tema de los planos, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, he visto algunos casos en los que se diseña una estructura metálica, y en la estructura metálica se coloca que toda la estructura como tal tiene empotramiento perfecto, ¿no? O sea, son conexiones rígidas. Y al tener todas las conexiones rígidas, pues la estructura se comporta bien. Pero al momento de generar las conexiones, esas conexiones son articuladas. Y al ser conexiones articuladas, pues toda la estructura, todo el cálculo que se ha realizado, pues no cumple
con lo que realmente es, ¿no? O sea, la realidad, en la realidad, la estructura va a trabajar completamente diferente a lo que se ha calculado. ¿Por qué? Porque no se ha tenido consideraciones entre las conexiones y el cómo se realiza el cálculo, ¿ya? Aquí tenemos algún otro ejemplo del mismo tema de apoyos, pero en este caso vemos la llegada de un perfil, de un arriostre en este caso, ¿no? Vemos la llegada de un arriostre. Por ejemplo, este arriostre, este arriostre, al momento de que esta estructura no soporta este momento, todas las derivas horizontales que se puedan generar son controladas por los arriostres, ¿no? Por eso es que ustedes en la estructura, por ejemplo, pueden verificar que en el sentido principal de las vigas, pues no, de los perfiles, no necesita ningún tipo de empotramiento, pero sí se requiere, perdón, no se requiere, no necesita ningún tipo de arrastramiento. Sin embargo, en el lado, digamos, débil de la estructura, sí se considera un arrastramiento porque este arrastramiento es el que o va a controlar estas derivas horizontales que se generen, ¿no? En cambio, en el sentido del pórtico, el que trabaja es el pórtico. En el sentido transversal, el que ayuda a la estructura como tal, a mantener la rigidez de la estructura, pues son los arriostres que se colocan. Entonces, aquí tenemos algún otro ejemplo en el que nosotros digamos, no vamos a tener una conexión rígida, no vamos a tener una conexión simplemente apoyada, sino vamos a tener una conexión en la que vamos a tener posible traslación en la base, ¿no? Vamos a tener posible traslado en la base. Entonces, eso también hay que plasmarlo, porque no sé si ustedes en alguna ocasión, cuando han calculado un techo, por ejemplo, un techo parabólico o una celosía simplemente, ¿no? Si ustedes consideran que la estructura está perfectamente apoyada, va a fallar el lado superior de la cercha, ¿no? Y si nosotros consideramos que esto no es una conexión completamente apoyada y tiene, por ejemplo, un ligero desplazamiento que falla, o el que va a tener mayor esfuerzo es la parte inferior, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es fundamental al momento de realizar el modelamiento de la estructura, porque si por ejemplo, ¿no? Imagínense en un caso que generemos en la idealización un apoyo fijo, pero a la hora de la hora, en el proceso constructivo, se considera un apoyo móvil. Todo el cálculo que hemos realizado no sirve, ¿no? No sirve. A menos que hayamos sobredimensionado la estructura y en ese caso sí no vamos a tener ningún problema. Pero si nosotros estamos dimensionando como para que la estructura soporte las cargas, soporte el movimiento sísmico, soporte con lo que tiene que soportar, ¿no? Vamos a tener esos inconvenientes. Entonces, de ahí, como decía, la importancia del tema de conocer el tipo de apoyo que estamos generando, ¿no? Respecto al tipo de anclaje, a las longitudes, profundidades, etcétera, eso sí lo vamos a tocar en el curso, ¿ya? La longitud de desarrollo, etcétera, ¿no? Seguimos con el modelamiento estructural. En este caso tenemos la conexión de un pórtico, ¿ya? Como ustedes pueden ver, ninguna de las conexiones tiene alguna liberación de ningún tipo, ¿no? Todas las conexiones que estamos generando aquí son conexiones rígidas, ¿ya? Conexiones rígidas en el pórtico. Entonces, al generar esas conexiones rígidas, lo que nosotros tenemos que hacer es plasmar esas conexiones rígidas, ¿ya? Esas conexiones rígidas. Por ejemplo, aquí en este plano, bueno, no en el plano como tal, sino en este corte o en este pórtico, que es lo que mostramos anteriormente en la idealización, ¿ya? En este pórtico tenemos este nudo, tenemos este otro nudo y el nudo de aquí abajo, ¿no? Que ya lo vimos en las diapositivas anteriores, que es el plancha base, ¿no? Y aparte de estos elementos,
tenemos ya estos empalmes, este empalme que es con estructura, con perno de anclaje, este otro empalme con perno de anclaje, este otro empalme, este otro de aquí, y tenemos este empalme de acá y este otro de aquí. Pero en estos dos casos, los dos inferiores, son empalmes soldados, ¿no? Entonces, los empalmes, ¿ya? Los empalmes sirven para darle continuidad al elemento, continuidad al perfil con el que nosotros estemos trabajando. Y aparte, lo que tenemos que ver también es la trabajabilidad o el proceso constructivo, ¿no? Generalmente se mandan estos perfiles o el tema de la columna y la viga soldada, porque una vez que izas la columna independiente y posteriormente eh, se suele usar las vigas superiores, ¿no? Entonces, tenemos estas conexiones que es entre viga y viga, y lo que se busca en esta viga y viga al dar continuidad es darle continuidad mediante el empalme y que no se genere una rótula, ¿no? Porque si acá se generara una rótula por el tipo de conexión que nosotros estamos colocando, digamos que acá debería plantearse las rótulas. Y al momento de plantearle las rótulas, les aseguro que toda la estructura como tal ya no, digamos, sería inservible, ¿no? O sea, necesitaríamos colocar perfiles de mayores dimensiones, entre otras cosas que van a suceder en el tema del cálculo, ¿no? Entonces, de ahí viene el tema de la importancia, ¿no? Vamos a ver el- primero el nudo que es entre la columna y la viga, ¿ya? Este nudo de aquí, vamos a verlo primero. ¿Qué es esta conexión? Si ustedes se fijan, aquí en esta imagen, esta conexión es una estructura soldada, ¿no? Entonces están soldando el, el perfil que es de la columna con el perfil de la, de lo que vendría a ser la viga, ¿no? Y esto es parte de un solo elemento de izaje, ¿no? Y posteriormente a este elemento de izaje, pues ya viene las demás estructuras, ¿no? Eso ya básicamente es como les decía, por un procedimiento constructivo, básicamente es un estándar constructivo que ya manejamos nosotros a raíz del tiempo. ¿Por qué les comento esto? Porque nosotros en un principio, por ejemplo, eh, solíamos hacer, bueno, en algunos casos todavía lo hacemos, pero solíamos hacer que no generar esta conexión soldada, sino lo que hacíamos era empernarlo, ¿no? Y lo que nos decían en obra era, no, que es más complicado de montar, que es mejor así, que es mejor así, o sea, básicamente lo que nosotros buscamos con esto es mejorar el procedimiento constructivo, ¿no? Que no se tomen tanto tiempo al momento de calcular la estructura, ¿no? Entonces, como esta es una conexión donde tenemos cartela y donde estamos soldando el alma de la estructura, estamos soldando las alas de la estructura, entonces tenemos una conexión rígida, ¿no? Conexión rígida, ¿ya? Pero en esta estructura que está aquí al costado, que es donde llega el perfil, ya no tenemos una conexión rígida, ¿ya? Esa es una conexión articular, ¿no? ¿Por qué? Porque no está conectando las alas y está permitiendo el libre giro de la estructura. Aparte de eso, si ustedes se fijan, digamos, al momento si acá se generara un momento como tal, si se generara un momento como tal, ese momento no es que le vaya a afectar a toda la estructura, simplemente va a afectar a una zona de la plancha del alma, a una zona del alma del perfil, ¿no? Entonces, no es que vaya a transmitir momento como tal, sino que va a afectar netamente el alma de la estructura, ¿no? Entonces, posiblemente por los esfuerzos que se generen, incluso esta alma podría fallar y ahí hay que generarle, pues, algunos arriostres, etcétera, ¿no? Unas planchas de refuerzo, entre otras cosas que se van viendo en función los cálculos se vayan realizando. En esta otra imagen tenemos ya el tema del empalme, ¿no? El empalme de las vigas, ¿no? El empalme de las vigas.
Aquí tenemos las vigas, viene una plancha que es la que conecta el alma para el tema de cortante y vienen las planchas superiores e inferiores para conectar las alas, ¿no? Entonces con eso nosotros ya tenemos el empalme para darle la continuidad a la viga y para que no haya ningún inconveniente, ¿no? En la parte central, ya sucede que en la parte central eh, nosotros tenemos la unión pues, de los dos perfiles que llegan en diagonal y líneas más abajo, o sea, por ejemplo acá se encuentra el empalme, ¿no? Como ustedes han podido ver en la imagen anterior, ¿no? Aquí se encuentra el empalme, ¿no? Y la continuación de la viga. Entonces, ¿por qué se suele hacer esto? Porque en la cumbrera, se coloca un elemento, una viga que ayuda a rigidizar esa estructura, ¿no? Algunas personas que hacen cálculos, dejan esta cumbrera, digamos, libre, no la dejan rígida, o simplemente lo conectan de esta manera, ¿no? Conectan con planchas, aquí, ¿ya? Conectan con planchas, pero esa plancha impide que podamos colocar esa estructura que estoy mencionando, ¿ya? Voy a borrar esto. Esa plancha, pues, impide que podamos colocar esta estructura o esta viga que se coloca a la cumbrera para darle un mejor comportamiento a la misma, ¿no? Como digo, en algunos casos lo que hacen es obvian esta estructura, pero al obviar esta estructura, tenemos problemas con el tema de la, del- de la esbeltez de la estructura, o no hay un buen comportamiento sísmico, porque en algunos casos se asume que las zetas van a trabajar como si fuesen estructuras del pórtico, pero no es así, ¿no? Las zetas simplemente se desprecian y se colocan como si fuesen, se desprecian, no se colocan en el cálculo porque afecta al cálculo y realmente su, su participación debería ser eh, nula, ¿no? Por así decirlo, ¿ya? Luego tenemos esta conexión, ya, esta conexión que es de la columna propiamente dicho, donde se hace un destaje a la columna de este tipo, como si fuese un zigzag, y posteriormente, pues, este zigzag se une dos columnas metálicas porque las presentaciones que vienen, en la que vienen las vigas son de 6 metros, 9 metros y 12 metros. Si tú tienes una estructura de 20 metros de altura, 25 metros de altura, pues estos perfiles no los vas a tener, ¿no? No vas a tener esas dimensiones. Entonces hay que generar un empalme. Y ese empalme en las columnas, en este caso estamos utilizando columnas netamente soldadas con la ayuda de una plancha, ¿no? Y con este zigzag, digamos, calculando, podrías decir que haces un corte en línea recta, una soldadura, penetración completa en línea recta y no pasaría nada. Pero siempre esto es por un motivo de seguridad que nosotros solemos utilizar, ¿no? Entonces, esas conexiones en los pórticos, este, son plasmadas, son puestas en la estructura, son plasmadas en el diseño. Y acá tenemos la otra orientación del pórtico. Anteriormente habíamos visto el pórtico en el eje X, perdón, y ahora estamos viendo el pórtico en el eje Y. Entonces, en el pórtico del eje Y ustedes pueden ver todas estas de aquí, todos estos puntitos que pueden ver acá, significa que la conexión es libre se ha generado alguna liberación. No necesariamente tiene que ser momentos, puede ser que se haya liberado simplemente de corte, puede ser que se haya liberado de torsión, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esto lo que te implica es que hay una liberación en la conexión, ¿no? Hay una liberación en la conexión. Entonces, esto es lo que les decía, ¿no? Hay que considerar todos los parámetros. Entonces, si yo tengo este tipo de conexión, si estoy liberando, significa que mis conexiones tienen que ser liberadas. Yo no puedo agarrar una conexión que esté libre de momentos y generarle una conexión rígida, ¿no? Porque va a afectar todo mi cálculo, toda la estructura.
Entonces, eso es ahí, de ahí viene la importancia de las conexiones metálicas, ¿no? ¿Y dónde se realiza, pues, el tema de los relays o las liberaciones? Aquí tenemos los tipos de cargas, ¿no? Los tipos de cargas o los tipos de esfuerzos que se van a generar en la estructura, y esos tipos de esfuerzos te dicen, digamos, hasta qué tipo de esfuerzo lo quieres liberar, a qué tipo de esfuerzo quieres liberar cada estructura, ¿no? Entonces, aquí puedes seleccionar, generalmente este tipo de estructuras, lo que se suele liberar es de tema de momentos, ya sea mayor, menor, independientemente, ¿no? Pero lo que se suele es liberar momentos. Y al liberar momentos, acá se abre una ventana, y en esta ventana tú puedes colocar la rigidez del nudo, ¿ya? La rigidez del nudo, o sea, la rigidez que tiene la conexión que tú estás utilizando. Por ejemplo, los más conocidos en este caso, que ya tienen, digamos, las conexiones establecidas y ya están conocidas, trabajadas siempre, son los andamios multidireccionales, por ejemplo. Esos siempre te van a dar cuál es la resistencia al momento de esos nudos, la resistencia cortante, ¿no? Entonces, esos valores, esos valores son colocados aquí. Esos valores son colocados aquí. Y al colocar estos valores significa que el nudo, lo máximo que va a soportar son los valores que tú estás colocando. Y posterior a eso, va a trasladar la carga o alguna otra estructura. Entonces, ahí vamos a ver ya un comportamiento diferente, ¿no? ¿Listo? Entonces, aquí tenemos la vista de otro pórtico, del pórtico que acabamos de verificar en la imagen anterior. Y aquí tenemos las conexiones. Ustedes se fijan, todos tenían relays, ¿no? Entonces, esta conexión, como es una plancha, es una conexión, una plancha que está llegando a un perfil tubular, ¿no? Eso es lo que estamos viendo, igual acá abajo, ¿no? Una plancha que está llevando al perfil tubular. Entonces, esta plancha, no hay manera de que pueda transferir momentos a la estructura. No existe manera de que transfiera momentos, ¿no? ¿Por qué? Porque para comenzar por el mismo espesor de la plancha para comenzar y para terminar por cómo está llegando la plancha a la estructura. Entonces no existe forma de que le transfiera momentos. Y la viga de amarre, en este caso, que es la de W8x24, ¿ya? Esta viga de amarre tampoco. O sea, ¿por qué? Porque si bien es cierto, está soldada en esta zona, tiene una conexión con la otra viga que no va a transferir momentos. O el momento que va a transferir no es mayor al 20% de lo que vendría a ser el nudo, ¿no? Entonces, ahí tenemos otro detalle de la conexión de los pórticos. Aquí tenemos el tema del modelamiento general, ¿ya? Como ustedes pueden ver ahí, este, cuáles son las estructuras o cuáles son los elementos que han sido liberados de momentos en este caso y que están considerándose conexiones articuladas, y las estructuras que están considerándose como conexiones rígidas, ¿no? Generalmente, siempre, el pórtico principal, el pórtico principal, ¿ya? Es el que va a tener una estructura o va a tener las conexiones rígidas, el pórtico principal, por el lado del alma, ¿no? Porque ese pórtico principal es el que va a soportar la mayoría de las cargas que se generen. Los pórticos secundarios, que es en este sentido, que es ya para el lado del ala, de la dirección del ala de las vigas, es donde se van a generar los arriostramientos, porque desde la base ya viene articulada. Si nosotros por A o B no consideráramos el tema de los arriostres, simplemente tendríamos unas derivas sísmicas pues muy elevadas, ¿no? Muy elevadas. Entonces, ese esfuerzo o esas derivas pues son controladas con los arriostres que se suelen colocar en las estructuras, ¿no? Este criterio pues es lo mismo para nave industrial, de repente para unas oficinas, etcétera, ¿no? Para cualquiera de los casos que ustedes requieran hacer, van a tener que utilizar el criterio de qué conexión
estoy utilizando. Porque una cosa es qué es lo que queremos hacer, o sea, qué es lo que estamos queriendo diagramar o qué es lo que estamos queriendo presentar en los planos, y otra cosa es lo que realmente estamos presentando en los planos. Entonces, ahí es donde hay que tener bastante cuidado, ¿no? Bastante cuidado, ¿ya? Entonces, si nosotros vamos a un tema de conclusiones y como decía, recomendaciones, etcétera, ya, es que vuelvo a hacer hincapié, si no tenemos cuidado de la información que nosotros le ponemos al software de cálculo, sea cual sea el software de cálculo, porque puedes utilizar SAP, SAFE, el mismo Tecla tiene para calcular, el Advanced Steel, etcétera. Cualquiera sea el software de cálculo o el Rosetta o lo que quieras, ¿ya? Cualquiera sea el software de cálculo tiene estas mismas características, que es referente a las conexiones, ¿no? Referente a las conexiones. Entonces, si nosotros colocamos mal o insertamos mal los valores, o a veces cuando se suele modelar, de repente están modelando sin ver las orientaciones de las vigas, o de repente modelan elementos adicionales que no son estructurales. Por ejemplo, si ustedes le ponen correas, van a ver que las correas interfieren con el comportamiento estructural. Si más aún ustedes le ponen de repente el TR4 o le ponen de repente eh, eh, termomuro, termotecho, etcétera, esa estructura adicional que ustedes están colocando, si no hacen bien el tema de la rigidez, si no le quitan las rigideces al elemento, al final el software, por ejemplo, puede entender que esto es que es una placa, por ejemplo, ¿no? Y entonces tienes una estructura infinitamente rígida, cuando en realidad al momento de modelar no va a ser así, ¿no? Entonces, ese es el primer punto, ¿ya? Que nos va a afectar, primero que nada, nos va a afectar en el tema de los desplazamientos laterales. Vamos a tener mayores desplazamientos o vamos a tener menores desplazamientos a lo ya indicado. Si nosotros generamos que todas las conexiones son rígidas, todas las conexiones son rígidas, vamos a tener unas deformaciones menores, unos desplazamientos menores, ¿ya? Y si nosotros consideramos de repente por error que todas las conexiones son articuladas, entonces vamos a tener desplazamientos mayores. Y créanme que las estructuras se comportan muy, muy diferentes si tú las liberas o las dejas como aumento, si liberas la base, si no liberas la base, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, el primer problema se va a generar ahí, se va a generar en los desplazamientos laterales. El segundo problema se va a generar en las deformaciones verticales. Lo mismo sucede que en el tema de los desplazamientos laterales. ¿Por qué? Porque aquí, en este punto, ya no tienes 90 grados. Bueno, en este caso que llega en diagonal, pues tiene un poco más de 90 grados, pero digamos, si fuese una conexión horizontal, estaríamos hablando de 90 grados también, ¿no? Entonces, al tener 90 grados, al estar empotrado en la base, nosotros tenemos restricciones para la deflexión de la estructura. Tenemos restricciones para la deflexión, ¿no? Entonces, esas restricciones, por ejemplo, nos dice que cuando esté completamente cargada la estructura nos va a dar 53 milímetros. Ahora, si yo no generara estas restricciones, pues estos 53 de repente se vuelven, pues qué sé yo, tal vez 8, 9, hasta 10, 12 centímetros, ¿no? Varía bastante por un tema netamente de la conexión y de la idealización en el software de cálculo, ¿no? Y obviamente todas esas consideraciones van a afectar a los ratios de diseño de la estructura, ¿no? Van a afectar a los ratios de diseño de la estructura. Entonces, si anteriormente de repente teníamos pues que está cerca del 90%, 85%, pues podría exceder el 1%, el 100% de la capacidad de la estructura, ¿no? Entonces, con eso nos obligamos a cambiar de perfil, a poner a hacer más pesada la estructura, y al hacer más pesada la estructura, afectamos las cimentaciones, y etcétera, etcétera, ¿no? Todo un sinfín
de las demás disciplinas que vienen detrás de lo que vendría a ser las estructuras metálicas, ¿no? Y bueno, eso sería todo, jóvenes, señores, señoritas. Yuli, no sé si va a haber consultas o algo. Sí, en primer lugar, muchas gracias, ingeniero, por la ponencia que nos ha compartido el día de hoy. Vamos a habilitar estos últimos minutos de la masterclass para así poder ver si es que algún participante tiene alguna duda, consulta o quizá comentario final. Ya tenemos las opciones del micro y también del chat activados. Pueden levantar la mano, encender el micro o también hacernos llegar sus consultas mediante el chat. También aprovechamos estos últimos minutos para comentarles que la sesión de hoy, como mencionábamos al inicio, es parte del lanzamiento de la especialización de diseño sismo resistente de estructuras metálicas, que nosotros estamos iniciando el 28 de mayo, la próxima semana. Entonces los invitamos a participar de esta especialización. Toda la información necesaria la van a poder encontrar en nuestra página web, seoacademy.edu.pe. Ahí van a encontrar el brochure donde está a detalle el temario que vamos a abordar y también van a encontrar toda la presentación de nuestra metodología de estudios, nuestra plataforma virtual y también encuentran nuestros canales de atención en caso de que requieran el soporte de algún asesor de ventas. Ok, vemos que no tenemos preguntas. Ok, justo acaba de llegar una consulta por el chat. Juan indica, quisiera consultar sobre las estructuras menos esbeltas con, me parece que es mayores resistencias a los esfuerzos. ¿Te refieres a, digamos, una estructura que tenga un FY mayor, a un grado de fluencia mayor? ¿A eso te refieres, Juan? En este caso, así sea una estructura, digamos, que tenga un mayor grado de fluencia, menor grado de fluencia, sea a 36, a 500, a 53, o sea, el que tú utilices, al final el criterio de la conexión es la misma, porque en la conexión tú vas a tener en cuenta la inercia del perfil y la resistencia propiamente del material. Entonces, al final es el mismo criterio, es el mismo comportamiento en ambos casos, sin importar si es un perfil de mayor resistencia, mayor grado de fluencia, menor grado de fluencia. Lo que podría cambiarte un poquito, tal vez, aunque sí, es el tema de la esbeltez de la estructura, pero no hay una consideración diferente respecto a cómo se genera la conexión propiamente dicha. No sé si eso aclara tu duda. Sí, sí. Ok. Emilio, sí, mira, el IDestática, o sea, es un software muy bueno porque te hace análisis de elementos finitos, ¿ya? Este, o sea, si bien es cierto, digamos, para tema de cálculo de conexiones, es el mejor software que vas a encontrar acá en el mercado, por lo menos, ¿ya? Entonces, este, es el mejor software porque te va a hacer análisis de elementos finitos. Puedes utilizar el Inventor también, por ejemplo, para hacer análisis también de elementos finitos, o existe un software se llama RAM Connection. Ese RAM Connection también te puede ayudar a hacer los cálculos. Solo que el RAM Connection, digamos, en algunas conexiones en específico, donde se suele utilizar cartelas o lo que sea, te salen algunas ocasiones pues cartelas de 1,20 m, etcétera, ¿no? Que cuando tú lo metes a elementos finitos o lo diseñas con idea estática, pues sale la mitad, ¿de acuerdo? ¿Qué? Luego dice Percy, referente al empalme de columna, indica que el empalme se tiene que realizar en Z. Amor, ¿por qué esto ocupa un espacio? No deberías ponerlo allá. Ya ponlo ahí, ponlo ahí. Ponlo ahí. Sin embargo, según los empalmes deben ser rectos. ¿Podría explicar cuál es la normativa? Mira, en realidad es cierto que lo que dice la normativa, como les mencionaba, es que el empalme es recto. Ya no, solo que nosotros utilizamos
digamos, si tú lo metes eso a un software de cálculo, no te lo permite. Ya tienes que analizarlo con elementos finitos. Sin embargo, nosotros utilizamos ese tipo de corte porque consideramos que hacer ese corte en Z se genera una mayor superficie de soldadura. Entonces, con esa mayor superficie de soldadura, nosotros buscamos garantizar que por algún defecto, lo que sea al momento del proceso constructivo, no se genere una falla. Nada más es eso. La nave a desarrollar, sí, sí va a incluir vía carrilera. No vamos a desarrollar cimentación porque no alcanza tiempo, Jesús. Si nosotros digamos, si fuésemos a diseñar una sola estructura, sí, de repente nos alcanzaría para cimentación, pero como considero particularmente que, digamos, una nave industrial, o sea, una estructura con viga puente, en este caso, vía carrilera, una edificación, digamos, tipo oficina, donde tenemos un diafragma rígido y una plataforma, son, digamos, tres estructuras diferentes, son con consideraciones bastante diferentes, entonces vamos a tocar esos tres tipos de estructuras, pero llegando hasta la plancha de anclaje nada más, hasta diseñar la plancha base y la longitud de desarrollo de los pernos de anclaje. Hasta ese punto vamos a llegar. Perfecto, ingeniero. Muchas gracias por la respuesta a todas las consultas. Me parece que ahora sí ya no tenemos ninguna pregunta adicional o comentario final. Entonces ya con eso estaríamos cerrando la sesión de hoy. Nuevamente recordarles que la próxima semana estamos iniciando con esta especialización. Entonces los invitamos a participar en ella. Toda la información la pueden encontrar en nuestra página web, sebaacademy.edu.pe. Gracias nuevamente, ingeniero, por la ponencia de hoy y a todos los participantes por su asistencia y atención. Buenas noches a todos. Buenas noches, hasta luego.